Todos estimados que nos acompañan en la jornada del día de hoy. Tenemos varios temitas a tocar, son tres temas en total. Ya tenemos ese reto de 2 a 5. Vamos a hacer algunas pausas como para ir a los servicios, como para de repente ir a conseguir un poco de agua o café. ¿Sí? Y en la medida que de repente ustedes puedan involucrarse en la clase, bienvenido sea. Pueden levantar la manito para de repente hacer alguna consulta si es que algún concepto, alguna inquietud tienen y por ahí de repente muy urgente por saberlo o no se comprende para seguir pasando al siguiente punto, es meritorio. Y si no, vayan acumulando pues sus consultas para el final de cada tema. Eh, por ejemplo, en este primer tema, más o menos, tipo 2:50, vayan preparando ahí sus consultas en todo caso para el final. Y así sucesivamente. Y nada, si quieren de repente que esto sea un poquito más interactivo, por mí genial. Por mí genial porque así podemos conversar un poco más. Inclusive de repente, si es que vale la pena, por ahí de repente hay alguna experiencia que ustedes quieran compartir, que les gustaría de repente mencionarlo y también es meritorio poder conversarlo. Ok, denme un segundo. Como ya lo había adelantado Jessica, en efecto, pues soy médico ocupacional. Actualmente dirijo dos empresas que tienen que ver con lo relacionado a la seguridad y salud ocupacional. Por un lado está SOA, que es una empresa consultora especializada en servicios de SCT, ¿sí? Y por otro lado Medcare, que es una clínica especializada pues, en exámenes médicos ocupacionales. Vamos a continuar. El tema que hoy día tenemos para conversar es la normativa vigente en materia de salud ocupacional, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito estos aspectos. No obstante, la orientación que yo voy a hacer con respecto a estos puntos ya van directo a la vena, ¿sí? Entiendo que con la licenciada Lady han podido revisar ciertos aspectos bastante generales de la ley, de la norma, y yo voy a ser mucho más específico, voy a ir directamente a algunos conceptos que yo quiero que ustedes establezcan y que lo tengan bastante en consideración. ¿Ok? Primero, recordemos el artículo 1, que es el objeto de ley, y en este nos menciona acerca de que determinar que el objeto de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Sí? Eh, Tenemos nuestra ley, pues, 29783, ya hace unos años que esta se normó, ¿no? Posteriormente vino su reglamentación y una serie de otros aspectos normativos que también nos ayudan, pues, a darle cumplimiento a estos temas. Como principio, debemos tener presente que se debe proporcionar los recursos necesarios, debemos tener en consideración el cumplimiento de lo planificado, la implementación de acciones preventivas, ¿ya? Y con acciones preventivas, pues, hablamos de muchos aspectos que ya vamos a ir conversando en algunos ejemplos bastante específicos. Debemos reconocer el desempeño, ¿sí? Y no solamente hablamos de un reconocimiento por el lado de que fuiste un buen trabajador, ¿de acuerdo? Sino vamos por el lado de, hey, eres competente en seguridad y salud en el trabajo, y va a ser bueno también repasar qué es un concepto de competencia. Fomentar la cultura de prevención en su amplio espectro, ¿sí? Promover el buen clima laboral y finalmente se permite y refuerza la participación de trabajadores. Este punto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sistema de gestión en SCT es vivo, ¿sí? Y es trascendente si nosotros hacemos partícipes a los trabajadores. Entonces, si nosotros queremos implementar un sistema de gestión en el cual el trabajador no está formando parte de este, claramente no vamos a llegar a los objetivos como tal.
Ok, otras cosas para tener en cuenta es que hay mecanismos de reconocimientos, ¿sí? ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que no solamente hablamos de un reconocimiento que tenga que ver, pues, con que, ok, te doy un día libre, ok, temas necesariamente económicos como tal. El reconocimiento va hacia un aspecto de generar, pues, una política de cultura. Debemos evaluar los riesgos que generen pérdidas, eso es importante, porque definitivamente todo lo que corresponde al tema de seguridad y salud en el trabajo, si no está bien enfocado y si no está bien gestionado, genera pérdidas, ¿sí? Hay una gran premisa que claramente es bastante falsa acerca de que creemos de que un sistema de gestión es un gasto en las empresas. Bueno, nosotros seguramente no lo creemos porque si no, no estuviéramos acá conversando. Pero sí, de primera mano, lo creen las empresas, ¿no? Más todo lo contrario, ¿no? Un sistema de gestión, y no solamente hablamos de un sistema pues enfocado en documentación y de generación de evidencia, sino también las personas que están detrás de este, que son los diferentes pues colegas en prevención. Y con colegas en prevención me refiero desde el médico, enfermero, ingeniero, nutricionista, odontólogo, trabajador social, abogado, contador. Uf, pueden haber diferentes profesionales y esto también es bastante rico porque tienen que ser múltiples especialidades, ¿sí? Que en algún momento pues entrelazan sus conocimientos para que salga algo mucho mejor, ¿sí? Entonces, invertir en seguridad y salud en el trabajo nos permite no solamente cumplir con los reglamentos normativos, sino también definitivamente darle a la empresa una recuperación de dinero, ¿sí? Entonces, se los pongo así rápidamente, ¿no? Si yo intento generar pues un ambiente de bienestar, un ambiente preventivo, voy a tener seguramente un impacto sobre el ausentismo laboral, ¿de acuerdo? Y seguramente también sobre la accidentabilidad. Un momento, por favor. Ok, evaluar los riesgos que generen pérdidas. Estábamos conversando del tema de que definitivamente una gestión de seguridad y salud en el trabajo no implica sobrecostos ni gastos, sino por todo lo contrario un tema de inversión. Fomentar la participación de los representantes de los trabajadores, organizaciones sindicales y los representantes de trabajadores nos referimos pues al famoso Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para todas aquellas empresas que superan pues los 20 trabajadores o en su defecto, si son menos de 20 pues al supervisor de SCT. Ok, ¿qué nos dice el artículo 17? Nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto quiere decir
o la interpretación va por el lado de que el empleador debe adoptar un enfoque en el sistema de gestión del área de SST, ¿no? De conformidad con los documentos y directrices internacionales y la legislación vigente, ¿sí? Partiendo del hecho de que Perú no inventa normas, ¿no? Generalmente lo que sucede es que nosotros recogemos alcances internacionales que tienen que ver con otros países, con buenas prácticas, con directrices que establece la Organización Mundial de la Salud y sobre todo directrices que establecen la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, va por ahí estas implementaciones normativas que nosotros venimos pues realizando. ¿Qué más tenemos por aquí? Es importante que nosotros reconozcamos que hay estándares de calidad, ¿sí? Cuando nosotros vemos tema de implementación del sistema de gestión o hablamos del respaldo normativo legal que hay en diferentes accionarios que nosotros hacemos, siempre hablamos de la ley de SST, sus modificatorias, su reglamento y otras normativas que tengan algún tipo de relación. Sin embargo, ya hace tiempo atrás, lógicamente, existe la ISO 45001. Y esta ISO 45001 lo que tiene que ver es básicamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto es obligatorio por ley que nosotros lo cumplamos en Perú? No. Es un estándar internacional, sí, pero cada vez es más adoptado por empresas, ¿sí? Y hay que tener presente que dentro pues de la globalización y etcétera que sucede pues en Perú y en todas partes del mundo y las empresas que vienen de fuera, transnacionales, etcétera, cuando yo quiero trabajar con ellas, ¿no? Quiero brindarles algún tipo de servicio o venderle inclusive algún tipo de producto, pues es muy posible que ellas te digan que no solamente cumplas la ley de SST, sino también que homologues, ¿no? Con una ISO 45001. La ISO 45001 definitivamente tiene muchas aristas que guardan relación con la ley y las normas peruanas, ¿sí? Pero este tiene un enfoque mucho más hacia el lado de la gestión, ¿ok? Entonces, ¿qué es la ISO 45001? Es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y proporciona indicaciones para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar trabajos seguros y saludables, prevenir accidentes en el trabajo y problemas de salud, además de mejorar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de una manera proactiva. Avancemos. Ok, quiero que tengan presente esto. Quizás en algún momento lo han visto. Esto es el ciclo PHBA. Tiene sus apartados. Hablamos de la planificación, ¿de acuerdo? Hablamos del hacer, del verificar y el actuar, ¿sí? El PHBA definitivamente son siglas que a nosotros nos representa cómo estratégicamente vamos a llevar un sistema de gestión, ¿ok? Y todo esto, lógicamente, teniendo como núcleo el contexto de la organización donde yo estoy trabajando, donde estoy yo apoyando, ¿no? Y definitivamente teniendo en cuenta un liderazgo y participación de los trabajadores. El protagonista principal aquí siempre va a ser el trabajador, ¿ok? Pero el líder de una organización siempre va a ser, pues, su máxima autoridad, gerente general, director general, etcétera. ¿Ok? Y actualmente, inclusive, quizás como alguno de ustedes ya lo sabe, eh, hace un tiempo ya normativamente por diferentes eh, condiciones que han estado pasando pues en nuestra realidad peruana, es de que incluso hay una pena que se puede llegar a imputar como cárcel para los representantes legales cuando se dan circunstancias de accidentes mortales, ¿no? O inclusive incidentes muy, pero muy peligrosos. Ok, por otro lado, entonces, tengamos presente esto. Hablamos del contexto de la organización y estábamos hablando del aspecto de liderazgo. En PHBA, traducido, o mejor dicho, pues, aterrizándolo a la ley de la seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver estos puntos, ¿no? En el lado de planificación, vamos a tener el hiper, evaluaciones de oportunidades, requisitos legales, planificación de acciones, objetivos de SST y planificación para lograrlos, ¿sí? O sea, con lo que estoy mostrándoles en este momento es, digamos, tratar de encajar
¿sí? Los aspectos del sistema de gestión normativos peruanos, ¿de acuerdo? En un ciclo de PHBA, para que ustedes, pues, se encuentren ya con un enfoque más estratégico y sepan cómo, pues, gestionar los recursos, cómo gestionar, pues, lógicamente los talentos que ustedes tengan, si tienen personal, ¿no? Y también importante que ustedes establezcan presupuesto, ¿no? Porque muchas veces nosotros planificamos un montón de actividades que son muy bonitas, son buenas, son productivas y no contamos con presupuesto. Entonces, lamentablemente, pues queda muy bonito en un GAN hecho en Excel, pero no se traduce finalmente en la realidad. ¿Ok? Por un lado, en el apartado de apoyo y la parte operativa tenemos pues recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, información documentada, ¿ok? Es importante que ustedes tengan presente que en cualquier sistema de gestión, no solamente de CCT, de calidad, de ambiente, etcétera, nosotros tenemos que generar evidencias, ¿sí? Entonces, podemos hacer 1000 actividades, ¿sí? Pero si no, esto no es visible y esto no es documentado, lamentablemente, pues, cuando tengamos que afrontar una auditoría o cuando tengamos que afrontar una homologación o quizás hasta defendernos de algún tipo de denuncia interpuesta a una FIL, no vamos a tener la forma en cómo demostrar que mi sistema de gestión funciona. Así que los invito siempre a generar evidencias de las actividades que realizo. ¿Ok? En la parte operativa, definitivamente lo relacionado a eliminar peligros y reducir riesgos, gestión del cambio, compras, preparación de respuesta y emergencias. Me quiero detener un poquito aquí con respecto a compras. Es importante tener presente que inclusive en la ley lo dice, ¿sí? Que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe validar las compras, ¿ok? ¿Bajo qué enfoque? O sea, no nos estamos refiriendo pues que mañana compras nos manda un correo y nos dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar estos organizadores y dime pues si está bien el precio, ¿no? O dime si está bien pues las especificaciones del material. No va por ese lado, sino que nosotros tenemos que lógicamente validar cualquier cambio que pueda suceder en nuestra organización, ¿ok? O cualquier adquisición que pueda ingresar a nuestro contexto organizacional que podría llegar a producir de repente un riesgo, ¿de acuerdo? O que, lógicamente, la consulta hacia nosotros puede generar un beneficio, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo le compre una silla con ciertas especificaciones, digamos, ergonómicas, ¿ya? A que llegue pues una silla común y corriente, ¿no? Que normalmente se puede utilizar de repente hasta una sala de espera, ¿no? Entonces, lógicamente, pues tienen un concepto en relación a su origen y a su uso totalmente distinto, ¿ok? Tenemos la evaluación de desempeño. Es importante que tengamos presente esta parte en el que nosotros tenemos que hacer seguimiento, medición, análisis y, lógicamente, la evaluación de desempeño. Eh, a ver, esto es algo que siempre lo he escuchado en mis docentes y que definitivamente pues yo ya lo vengo practicando hace un par de años, ¿no? Entonces, tengamos presente que lo que se mide, ¿no? O mejor dicho, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ok? Entonces, cada vez que tú establezcas planes, programas, etcétera, tienes que medirlos en el tiempo para que puedas tú evaluar posteriormente cómo te ha ido el desempeño, ¿sí? Auditorías internas, revisión definitivamente por la dirección, ¿ok? La máxima autoridad de nuestra empresa tiene que estar definitivamente inmiscuido en esta parte. Y eso sí tenemos que tenerlo presente, pues que lo que hagamos llegar a nuestra máxima autoridad de la empresa tiene que ser pues un resumen ejecutivo. Eso siempre tenganlo presente, ¿no? Con mi gerente general yo no me voy a poner a discutir de temas de detalles menores. Ellos lo que van a querer es ver indicadores, ¿no? Ver cómo yo o cómo mi gestión está colaborando a que lógicamente incremente la productividad o inclusive de repente reduzca costos, ¿no? Y que yo en algún momento posicione a seguridad y salud en el trabajo como un área estratégica, ¿sí?
Entonces, todo eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ok? Mejoras que tienen que ver con respecto a incidentes, no conformidades y acciones correctivas y definitivamente la mejora continua. Y en este apartado es importante que ustedes tengan presente que, lógicamente, cualquier tipo de evento que pueda suceder en la empresa, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, ¿de acuerdo? Lamentablemente puedan haber fallado los diferentes controles que establecemos para estas, de todas maneras sirve como una oportunidad de mejora, ¿de acuerdo? Para que no pueda suceder con otras personas o no puedan suceder otros eventos, ¿no? Entonces tenemos que mapear los incidentes, tenemos que mapear los eventos, los eventos que los de investigar y proponer, lógicamente, controles que sean específicos y que sean eficientes. Entonces, con respecto al liderazgo y compromiso, tenemos que tener en cuenta que debemos asumir la total responsabilidad y rendición de cuentas. Debemos asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para poder realizar nuestras estrategias, desarrollarlo, liderarlo y promover claramente una cultura de prevención, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con esa eficacia que queremos en nuestro sistema de gestión. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores, ¿no? De represalias al informar los incidentes. Es importante tener presente esto. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores no reportan porque piensan que los van a botar del trabajo incluso, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, si hoy día un trabajador se cayó de las escaleras, mañana se cayó otro trabajador de las escaleras y uno dice, no, no voy a reportar, finalmente pues me golpeó un poquito el trasero, me golpeó un poquito la pierna, pero no pasó nada mayores. Lamentablemente, al día tercero o cuarto alguien se cae, se fractura o hasta se muere, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de reportar incidentes, lógicamente, ayuda o contribuye al sistema de gestión. Hay que tenerlo mucho en consideración. Implementar procesos para la consulta y participación de los trabajadores. Por ejemplo, puede implementar pues una casilla electrónica, ¿no? En la que los trabajadores puedan dirigir algún tipo de, más allá, no tanto, esto no tiene un enfoque de reclamos y quejas, ¿no? Sino de que nosotros mostremos en qué podríamos contribuir con el sistema de gestión, cómo lo podemos robustecer, ¿ok? Y asegurar, promover la mejora continua y apoyando el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? El comité tiene una responsabilidad tremendísima, ¿ok? Y a veces esto es dejado a menos, ¿no? A veces el comité solamente se convierte en un paso más para generar evidencias, más es todo lo contrario, ¿no? El comité, tengamos presente que son los representantes de los trabajadores. Entonces, yo recojo, es como si fuera un delegado, ¿no? Yo recojo las diferentes falencias de repente u oportunidades de mejora que puedan haber en mi organización, lo llevo a reunión con otras personas que van a ser parte de estas reuniones, que por ahí puede ser el responsable de recursos humanos, puede ser el administrador, son personas que tienen toma de decisiones, ¿se dan cuenta? Entonces es importante que nosotros realcemos y le demos pues la debida importancia a las personas que están comprendidas en este comité. Ok, sigamos avanzando. Política de SCT, esta tiene que ser específica de parte de la organización, lógicamente tiene que ser apropiada para el tamaño que tiene, ¿no? Y al sector al que pertenece, la naturaleza de estas actividades, ¿no? Debe ser concisa, debe ser redactada con claridad, debe contener la fecha en el cual esta pues ha sido establecida, ¿no? Y debe hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Por eso que cuando ustedes ven políticas publicadas en alguna parte pues, de la empresa o en algún tipo de institución que han podido visitar, siempre van a ver que está la firma del representante legal, del gerente general, entre otros similares, ¿no? Entonces, la política es uno de los documentos de mayor evidencia acerca de cuál es el grado de compromiso que está estableciendo la gerencia general para sus trabajadores.
tiene que ser difundida y tiene que tener fácil acceso a todas las personas en el lugar de trabajo. Cuando nosotros hacemos una auditoría, por ejemplo, tomamos a cualquier trabajador que pueda estar inclusive andando en la empresa y le preguntamos, ¿no? ¿Qué dice la política, ¿no? ¿Conoces la política de tu empresa? ¿Te ha sido entregada la política de tu empresa? Y por ahí de repente no hemos hecho una debida gestión de este punto y empiezan a aparecer las dudas, ¿no? Uy, no lo sé, no me acuerdo, nunca me la han dado. Entonces, debemos mirar esos puntos con bastante atención. Se debe actualizar periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según corresponde. Y siempre la periodicidad de los documentos de gestión que nosotros tengamos, en la medida de lo posible, nosotros debemos establecerlo, ¿no? Si hay un aspecto normativo que a nosotros nos diga, ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, como los hipers, ¿no? Que lo tienes que actualizar una vez al año, o por ejemplo los planes de salud ocupacional los tienes que establecer de forma anual. Entonces, a rajatabla yo lo tengo que cumplir, ¿no? Pero si hay otros documentos de gestión que por ahí no son meritorios, ¿de acuerdo? Porque no ha cambiado el contexto organizacional, porque de repente seguimos teniendo pues los mismos servicios y productos. Estos no necesariamente tienen que ser actualizados una vez al año, pueden ser actualizados cada 2 años. Esa periodicidad de actualización de documentación la tienen que establecer ustedes. La política de CCT debe recoger definitivamente el compromiso de protección, debe cumplir la norma. Para que lo tengan en consideración, nosotros tenemos pues la resolución ministerial 050-2013 TR, que definitivamente la van a encontrar dentro de la bibliografía que le hemos podido compartir, ¿ok? Y ahí están todos los formatos o los documentos relacionados a SCT que son, por ejemplo, tipo modelo, ¿de acuerdo? Y para que tengan en consideración esta siguiente recomendación, ustedes deben cumplir con lo mínimo que establecen estos formatos referenciales, ¿ok? Y en adelante pueden hacer más, es decir, pueden adicionar de repente otras mejoras, ¿de acuerdo? Pero nunca pueden ir a menos, ¿ya? Porque esto sucede muchas veces en empresas que todavía tienen un incipiente conocimiento de seguridad y salud en el trabajo y están de repente por ahí viendo un tema de implementación y cuando nosotros queremos revisar documentación, formatería, etcétera, sucede que nos empiezan a decir, y esto no puede ser así, me parece redundante, está muy cargado, ¿qué tal si eliminamos esto o lo otro? Eso es un no negociable, ¿de acuerdo? Y en seguridad y salud en el trabajo ustedes deben tenerlo presente, los no negociables. Hay aspectos que no se van a poder, digamos, eliminar o reducir, porque definitivamente eso podría perjudicar a nuestra organización. Entonces, les hago un ejemplo bastante puntual. Eh, en algún momento, pues yo participé o apoyé en el asesoramiento de una institución educativa y esta institución, siempre cuando yo les hacía referencia, pues, a diferentes elementos de gestión, me mencionaban, doctor, usted ha trabajado mucho tiempo en minería, pues, y usted cree que somos una mina, ¿no? Eso no debería aplicarnos, ¿no? Entonces, yo con mucha paciencia, con mucho afecto pues a la organización, les comentaba pues que están estos aspectos no negociables, ¿no? Que son necesarios definitivamente cumplir. En algún momento pues pasó lo que tenía que pasar, si se puede decir así, por los diferentes requerimientos que no se cumplían o que no se tenían la mejor relevancia del mundo y lamentablemente pues no se habían establecido controles, por ejemplo, para la gestión de contratistas, ¿no? Que inclusive en el día de hoy sigue siendo un pilar flojo para muchas empresas, ¿no? Ingresó un colaborador, o mejor dicho, ingresó un contratista, ¿no? Se subió a una escalera sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de PP, cayó y murió, ¿no? Y actualmente pues esa empresa está pues en un problema legal. Entonces, siempre recuerden estos no negociables y claramente pues evidenciarlos.
no con la intención, pues, de hacerle caer mal a alguien o tirarle dedo, ¿no? Pero lamentablemente después que yo no evidencie una recomendación producto de la asesoría que yo brindo, en algún momento me van a decir, el doctor no me dijo, el licenciado no me dijo, el ingeniero no me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde dice? Evidenciemos estas oportunidades de mejora que encontramos en nuestro sistema de gestión. Debe cumplir la norma, garantiza la protección, consulta y participación, mejora continua, integración del sistema de gestión de SCT en el sistema integrado de gestión. La política actualmente no necesariamente tiene que ser de SCT, puede ser una política integrada, puede ser de calidad, inclusive de medio ambiente. Ya los documentos de gestión con la aparición de la ISO, ¿sí? Son en común, ¿ok? Entonces yo no debo tener, pues, un procedimiento, por ejemplo, de identificación de riesgos, ¿no? Y que solamente sea de SCT, sino ya podría abarcar todo el resto de sistemas de gestión como calidad y ambiente, ¿ya? Lógicamente se tiene que estructurar de manera adecuada, tiene que ser bastante específico, bastante robusto, bastante claro, si no podría generar confusiones. Ok, debe haber roles y responsabilidades y autoridades. Existe un programa anual de seguridad y salud del trabajo que definitivamente yo debo diseñar y este, lógicamente, tiene un sentido, ¿no? Yo tengo que examinar tendencias, tengo que examinar o analizar pues los eventos, los incidentes que han ido ocurriendo, diferentes materias primas que me sirve a mí para que yo pueda hacer estrategia. ¿De acuerdo? Y planificar actividades. Entonces, acá viene un jalón de orejas, porque sucede, comúnmente sucede, ¿no? Oye, pásame un plan anual, pues, de SST, o pásame tu programa de salud ocupacional, ¿no? Y si este, pues, ha sido diseñado adecuadamente y ha sido aterrizado a una realidad, ¿ok? No va a ser compatible con tu operación, pues, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si yo tengo un programa anual de seguridad y salud en el trabajo de una empresa que es un buffet de abogados y mi compañero me lo pide para una empresa que es de repente de perforación de diamantina, tiene nada que ver, ¿verdad? No, pero es lo mismo, ¿no? La ergonomía es lo mismo, pues, el estrés psicosocial, no, nada que ver, ¿no? Son diferentes los impactos que pueden tener una empresa con la otra, ¿ok? Las actividades programadas están relacionadas con el logro de objetivos, ¿ok? Esto tiene que guardar relación, ¿no? Entonces, si mi objetivo es, por ejemplo, llegar a promover lógicamente salud, yo estableceré programas preventivos para esto, ¿no? Entonces, esto tiene que ir de la mano, ¿no? Tiene que ser consecuente. Se deben definir responsables de las actividades. El responsable de todas las actividades no es el médico ocupacional, no es el licenciado, no es el ingeniero, etcétera, ¿no? Hay ciertas responsabilidades que cada protagonista debe de cumplir, inclusive los mismos trabajadores tienen responsabilidades. Se deben definir tiempos y plazos para el cumplimiento, ¿no? Y se realiza un seguimiento periódico. Se señala la dotación de recursos humanos y económicos, presupuesto. Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. Es importante esto. Nosotros tenemos que identificar cualquier aspecto, ¿sí? Que podría generar, pues, un detrimento en la salud, ¿ok? Reproductiva de los trabajadores, ¿no? Y más allá de la parte reproductiva, ya cuando, por ejemplo, la mujer se encuentra en estado de gestación, tiene que haber puesto un procedimiento, un programa. En muchos aspectos se tiene que esta persona reubicar, si es que tiene, digamos, exposiciones operacionales de riesgo alto, ¿no? Por ejemplo, estar expuesta a químicos. Una persona que es operaria de limpieza, ¿no? Que está expuesta a diferentes sustancias químicas y sale embarazada. Pregunta el millón, ¿no? ¿Podrá seguir realizando esa función? Se deberá de analizar, se deberá recomendar una reubicación de puesto. Hay que analizar esos aspectos, ¿ok? Eh, en este último tiempo, en este último trimestre del año, con bastante pena, pues yo he podido identificar en diferentes empresas que han habido, pues, abortos espontáneos, amenazas de aborto, ¿no? Entonces, e inclusive en estos apartados, estamos hablando de que eran empresas administrativas, ¿no? Entonces, no hablamos pues de personas que están trabajando en alto riesgo, ¿no? Y que a pesar de eso perdieron a sus bebés.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? O no necesariamente tenemos que hablar de aspectos muy operativos o de alto riesgo para pensar que solamente en estos hay compromiso del bebito, ¿no? De la gestación. Ok, ¿qué más? Eh, el empleador es responsable de garantizar y mejorar el nivel de SST, sí, claramente. Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo, realiza los exámenes médicos ocupacionales del trabajador. El empleador asume esos costos, ¿no? No solamente la programación, sino que asume esos costos. Considera las competencias del trabajador en SST al darle su trabajo, ¿ok? Personal capacitado y protegido accede a zonas de riesgo, alto riesgo. El empleador prevé que la exposición a peligros no genere daño y el empleador asume los costos de acciones del CCT, ¿no? O sea, exámenes médicos, capacitaciones, etcétera, programa, actividades, lo establece, o mejor dicho, pues lo costea la empresa, el empleador. Perfecto. Sigamos avanzando. Estructura y responsabilidades. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo está constituido de forma paritaria. ¿Qué significa? Que deben haber responsables, o mejor dicho, representantes de la parte empleadora y también representantes de los empleados. Entonces, debemos garantizar de parte del empleador mejorar el nivel de CCT, actuar en tomar medidas de prevención de riesgo, realizar los exámenes médicos ocupacionales. Esta parte ya lo hemos mencionado, es lo mismo. Ok. Vamos a consulta y comunicación. Los trabajadores han participado debemos preguntarnos, en la consulta, información y capacitación SST, esto tiene que estar evidenciado. La elección de sus representantes al comité de SST, y acá es importante que ustedes tengan en cuenta que tanto todo lo que tenga que ver con la elección de sus representantes y finalmente, pues, quiénes son los elegidos, es un proceso, ¿ok? Es decir, si una empresa no tiene comité de SST o no tiene supervisor el día de hoy, mañana mágicamente no puede aparecer un comité o no puede haber un supervisor, ¿de acuerdo? Esto tiene un símil a que tú elijas una junta directiva, si lo quiero de repente como ejemplo, o si yo tengo que establecer pues un comité en un colegio profesional, es decir, yo tengo que hacer un proceso de elecciones, tal cual, ¿no? Tiene que ser transparente, ¿no? Tienen que haber votado pues más del 50% de los trabajadores, ¿no? Entonces, no puede aparecer de la noche a la mañana pues un comité o un supervisor sin el debido proceso electoral, por así decirlo, ¿ok? ¿Qué más? Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuten en su seguridad y salud en el trabajo. Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización. Yo tendré que establecer, pues, los famosos procedimientos de trabajo seguro, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en operaciones de riesgo. Ok, sigamos avanzando en el apartado de hiper. Yo deberé evaluar los riesgos operativos, ocupacionales que hay en mi contexto organizacional, ¿no? Podré hacer uso o deberé hacer uso de una matriz de riesgos, ¿no? Debería hacer una disgregación sistemática de las actividades, ¿de acuerdo? Muchas veces nosotros lo que empezamos a revisar es el flujograma de actividades o el mapeo de procesos también, ¿ok? Deberé de estimar, calcular la probabilidad y la consecuencia de que algún tipo de riesgo se pueda materializar, ¿no? Ok, siempre es bueno tener presentes los siguientes conceptos cuando hablamos un poco de hiper, ¿no? Y ojo, posteriormente, ya cuando las clases avancen un poquito más, vamos a estar viendo algo mucho más práctico de hiper, ¿ya? Esto básicamente es un aspecto de conceptos, ¿no? Peligro, fuente con el potencial de causar lesiones y deterioro de la salud, ¿no? Esto puede incluir fuentes precisamente peligrosas o circunstancias con un potencial exposición a lesiones, ¿ok? Muchas veces cuando hablamos de peligro lo acompañamos de un enunciado más que parece redundante, ¿no? El famoso peligro peligroso, ¿no? Entonces, yo puedo estar expuesto a un peligro, ¿ok? Entonces, aquí puede estar habiendo ácido muriático, ¿ok? ¿No? Está en un recipiente.
tiene tapa, de repente hasta tiene rótulo. Esto es una exposición al peligro, yo lo tengo en mi ambiente de trabajo, pero esto es totalmente diferente cuando está abierto, ¿no? Este es un peligro peligroso. Entonces, esto sí podría llegar a generar mayores riesgos que solamente el hecho de que esté pues, almacenado en el lugar de trabajo. ¿Ok? Riesgo, combinación de la probabilidad que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y, lógicamente, va a tener que ver con la severidad de los daños. Y las oportunidades, circunstancias o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de SCT. Ok, ¿qué son oportunidades entonces? Este proceso se puede integrar con la identificación de los riesgos o gestionarse de manera separada o independiente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se deberán abordar oportunidades asociadas a los siguientes puntos. Adaptación y mejora de las condiciones de trabajo, eliminación o reducción de los riesgos, los cambios de la gestión y la mejora del sistema de gestión. Hay que tener presente que cuando nosotros establecemos oportunidades, ¿ok? Y generamos lógicamente los famosos controles. El ideal pues sería eliminar el peligro, ¿no? Pero muchas veces lo que nosotros hacemos pues es establecer controles para reducirlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, hablo de que hago una tarea de alto riesgo, por ejemplo, como subir una escalera, o sea, trabajar en altura estructural, y digo, quiero eliminar ese riesgo, la única forma de eliminar ese riesgo, ¿cuál sería? Que esa persona no trabaje en altura. Eso va a ser posible si de repente la empresa se dedica, pues, no sé, a limpiar fachadas, limpiar vidrios. No va a ser posible, ¿verdad? A pesar de que yo dote de herramientas, por ejemplo, como estas especies de grúas mecánicas, ¿no? Que son para personas, lógicamente, ¿no? A pesar de que yo dote de implementos de seguridad, el riesgo va a seguir estando presente, sin embargo, lo estoy reduciendo. Hay que tener presente eso. Hay que tenerlo presente, ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros asesoramos empresas, eh, a veces recomendamos, no, pero hay que eliminar ese riesgo porque ya no lo hagan, ¿no? Y es una actividad principal de la empresa. Eso no es posible. ¿Qué más? Debemos diseñar ambientes y puestos de trabajo, ¿no? Debo yo de seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la SCT. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos, modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales, mantener políticas de protección y capacitar anticipadamente al trabajador. Muchas veces sucede, ¿no? Nosotros tenemos pues las capacitaciones, que seguramente todos ustedes habrán escuchado pues las famosas 4 capacitaciones al año, ¿no? Muchas veces dicen 2 de seguridad, 2 de salud. Y esos son pues los requerimientos mínimos para poder tener un sistema de gestión, ¿no? Pero ¿esas son las únicas capacitaciones que yo debo establecer? No. O sea, cuando yo establezca mi hiper y establezca mis controles, ¿no? Las capacitaciones son controles administrativos, ¿ok? Entonces, por diferentes riesgos que yo pueda identificar, peligros, riesgos que yo pueda identificar o que yo pueda, pues, querer controlar, voy a tener que poner controles administrativos u otros, o otra jerarquía de controles según lo que yo establezca, ¿de acuerdo? Como estrategia de prevención. Entonces, ¿esto solamente se va a circunscribir en 4 capacitaciones al año? Definitivamente no. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un soldador, ¿ok? Independientemente que este señor tiene estudios, tiene experiencia laboral, ¿deberé yo de capacitarlo en su puesto de trabajo? Sí. Esto yo lo puedo posponer a mi programa anual de capacitaciones que dice 4 capacitaciones al año. No, hay que tener presente que hay capacitaciones específicas, ¿de acuerdo? Que no necesariamente son para todos los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Perfecto. Sigamos. Tenemos requisitos legales, ¿no? E inclusive, pues, que son de otros tipos, de otras instancias, y se debe utilizar para esto, pues, las famosas matrices legales. Y acá recomendación, porque muchas veces pasa de que nuestras empresas, o ya sea que nosotros pertenecemos corporativamente a una o asesoramos a una,
creen que esta matriz legal la tiene que hacer el médico, la enfermera, el enfermero, el ingeniero, etcétera, ¿no? Generalmente las matrices legales, por recomendación y buena práctica, pues lo debería de realizar pues un asesor legal, ¿ok? Y en esto no quiere decir que no tenga ningún papel el ingeniero, el médico y cualquier otro colega prevencionista. También trabajan en ello. Pero tengamos en consideración que sobre todo debe ser pues un asesor legal, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Se deben considerar también requisitos corporativos, convenios colectivos y hacer un poco de benchmarking, ¿no? De qué cosa está sucediendo, por ejemplo, en mi sector productivo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Yo soy sector construcción. ¿Qué cosa está haciendo de repente, pues, empresa X, empresa Z, ¿no? Y que le está yendo mejor para que puedan reducir sus riesgos, ¿no? Y hace un tiempo ya diferentes colegas del mundo de SCT se vienen reuniendo, ¿no? Para poder revisar, pues, buenas prácticas, pues, que hacen ellos y que ha generado, pues, un beneficio, ¿no? Lógicamente respetando cualquier tipo de, digamos, de información estratégica de la empresa, ¿no? O sea, acá no van ellos a pasarse información y llegar a perjudicar a sus empresas, ¿no? Sino llegan a compartir información de buenas prácticas para prevenir riesgos. ¿Me está funcionando esto? ¿Qué estás haciendo tú? ¿No? Yo estoy haciendo tal cosa. Perfecto, vamos a alinear esos procesos. Yo voy a aprender un poquito de ti, yo te voy a contar qué cosa hago por acá. Eso es adecuado, ¿ok? En requisitos legales también debo de tener un procedimiento, ¿ok? Debo haber elaborado el reglamento, ¿no? Lógicamente debo tener un libro del comité de CCT, ¿no? Los equipos a presión que posee la empresa debe tener un libro de servicio autorizado por el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿ok? Se adoptan las medidas necesarias y oportunas cuando detecta riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. El empleador debe tomar medidas que eviten las labores peligrosas, ¿no? O, por ejemplo, aquellas pues que tienen una relación con la trabajadora que está en estado de gestación o que incluso está en periodo de lactancia. Ya lo habíamos mencionado un poquito. En planificación yo deberé tener especial atención en objetivos, metas y programas. Deberé establecer objetivos SMART, los famosos objetivos SMART. Debo tener metas claras y alcanzables, ¿no? Y debo establecer pues mis programas de salud. ¿Qué cosa es el famoso objetivo SMART? Debe ser específico, debe ser medible, realizable, relevante y debe estar dentro de un plazo específico. Ya lo vamos a ir viendo más adelante en el correo de las clases. ¿Ok? Estos objetivos definitivamente deben conseguir reducir los riesgos operacionales, ¿ok? Los relacionados a accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿ok? La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, definir definitivamente metas, debo establecer yo indicadores responsables, ya lo habíamos mencionado, y debo seleccionar criterios de medición para confirmar su logro, ¿de acuerdo? Debo medirlo y debo verificarlo. Perfecto. Sigan recordando esto, ¿no? Estamos hablando del ciclo PHBA y estamos desmenuzando los requerimientos que va a tener cada uno de estos. En recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, ¿no? Yo debo establecer una programación estratégica, debo hacer una planificación, que generalmente pues lo hago en una especie de GAN de actividades, ¿no? Con una periodicidad, con responsables, con indicadores, etcétera. ¿Qué son competencias? Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valor de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. ¿Ya? Traduciéndolo a nuestra realidad, cuando yo quiero hablar de competencia, es establecer que, por ejemplo, si yo le estoy dando una capacitación de seguridad a un piloto, ¿no? A un piloto que lógicamente va a volar avión, ¿ok? A mí me interesa saber que esa persona realmente ha entendido los conceptos relacionados a seguridad y salud en el trabajo antes de subirse al avión y antes de pilotear, ¿sí? ¿Verdad? Porque es una actividad crítica. Entonces, a eso, a eso ustedes tienen que llegar, ¿no? A comprender que esa competencia es necesaria porque es crítica, ¿ok? Debe haber una toma de conciencia y esta debe estar definitivamente recogida o relacionada en los diferentes documentos de gestión que tiene mi sistema. Por otro lado, debo yo de
cumplir con este apartado importante que es la comunicación, ¿no? Desarrollando, cumpliendo los objetivos, debo establecer pues métodos de publicación, lo estableceré pues por medio de paneles murales y los mandaré a los correos corporativos de los trabajadores, se los mandaré por WhatsApp. Cuando ingresen, les daré todos los paquetes de documentos, manuales, lineamientos que hay en la empresa, ¿no? Yo deberé ser preciso en el lenguaje que yo utilizo, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de seguridad y salud de trabajo, pues hay ciertos conceptos que por ahí no se entienden, ¿no? Y ustedes seguramente en el transcurso del tiempo, y ojalá que sea así, se van a ir dando cuenta que cuando empiecen a gestionar sus riesgos, sus controles operacionales, y estén cerca de sus trabajadores que pueden tener diferentes, lógicamente, estudios, habilidades, ¿no? Inclusive hay personas que tienen habilidades especiales. Yo deberé ser muy estratégico en cómo me comunico con ellos. Entonces, personal médico, por ejemplo, que empiece a hablar con mucho tecnicismo, nunca se va a dejar de entender, ¿no? Y muchas personas, muchos trabajadores de repente van a decir, wow, mira todo lo que habla ese doctor, qué bonito. No le entendí nada, pero seguramente es muy bueno porque no lo he entendido. Todo lo contrario, ¿no? O sea, es muy bueno porque lo he entendido, he comprendido. O sea, me ha mostrado, me ha enseñado conceptos de repente muy teóricos, muy técnicos, de una forma tan fácil que yo los puedo usar para cuidarme, para proteger. Ok, capacitación, concientización y competencia. Yo lo defino en mi programación, en mi programa anual de capacitaciones, y lo defino también en el IPER, ¿no? Porque les dije, se los dije, son controles administrativos. Debo tener conocimiento de las características de la población, debe tener definitivamente una relación frente al gap de deficiencias con respecto al perfil de puestos, ¿no? Entonces, y esto también sucede a menudo, ¿no? Entre colegas prevencionistas, oye, pásame tu capacitación, pues, ¿qué necesitas? Capacitación de ergonomía. Nuevamente, el ejemplo similar, ¿no? Eh, el prevencionista uno, pues, está trabajando, asesorando a un bufete de abogados y el prevencionista 2 está en una empresa de perforación de diamantina. Las capacitaciones serán realmente adecuadas, o sea, una con la otra, definitivamente no. Van a haber conceptos en común, que es la ergonomía, cuáles son las referencias legales, ¿no? Etcétera, 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 pero operacionalmente no. Esta capacitación entonces debe responder a que se informen los riesgos y las medidas de protección que se han establecido para el puesto de trabajo. Dentro de la jornada de trabajo deben ser las capacitaciones. El costo es íntegramente asumido por el empleador, el programa es revisado por los representantes, se imparte por personal competente y con experiencia, y acá es importante que yo les diga también algo que les va a sorprender inclusive, ¿no? ¿Cuántos médicos y enfermeras terminan sus programas académicos, o sea, la universidad, sabiendo realizar RCP? No todos necesariamente. ¿Ok? Es decir, muchos de nosotros tenemos que llevar otros programas de especialización tipo BLS, ACLS, PHTLS, etcétera, para seguir lógicamente, tener conocimientos frescos, pero sobre todo para adquirir competencias. Entonces, decir, por ejemplo, que el médico X brindó pues una capacitación de primeros auxilios con especial énfasis en RCP, ¿no? Y cuando yo quiero revisar los certificados que tiene este doctor, ¿no? Y el doctor no tiene especialización, no tiene un certificado tipo BLS al menos, ¿cómo puedo yo establecer que esta persona pues es competente, ¿no? Y tiene experiencia para poder enseñar o capacitar en ese tema? Entonces, tengamos presente eso, ¿de acuerdo? Porque eso es una evidencia. ¿De acuerdo? Un auditor podría llegar inclusive hasta preguntarte eso, ¿no? Ah, ok, ¿quién lo brindó? El médico tal. Ok, muéstrame los certificados, pues, que a él le hacen competente para poder hablar de ese tema. Se ha capacitado a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importantísimo. Imagínense, se establece pues un comité y yo no lo capacito. ¿Cómo va a realizar su gestión? ¿No? El comité debería ser un ente de consulta incluso, ¿no?
El comité debería darse pues sus vueltas por la empresa, debería ir a visitar al área de salud ocupacional, preguntarle, doctor, ¿cómo van sus programas? ¿Cómo van sus planes? ¿En qué lo podemos ayudar? Hay que empoderar al comité. Y las capacitaciones debidamente tienen que estar documentadas, ¿no? Se tiene que generar evidencia como venimos conversando. Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo al contratarlo, durante el desempeño de la labor específica en el puesto de trabajo, cuando se produce cambios en las tecnologías y en los equipos de trabajo, para la actualización periódica de conocimientos y el uso apropiado de materiales peligrosos. Miren, estamos mencionando diferentes situaciones o contextos en los que yo debería establecer capacitaciones. Entonces, ¿solamente todas ellas las puedo meter en 4 capacitaciones anuales? Definitivamente no. Ok. ¿Qué más? Información documentada, ¿no? Yo tengo que tener presente que todos mis documentos del sistema de gestión de SCT son auditables, ¿de acuerdo? Entonces, estos programas de gestión, dependiendo del riesgo, ¿no? Dependiendo pues de la enfermedad, ¿no? Y dependiendo también del cumplimiento de metas, ¿no? Lógicamente respaldado en que yo debo de cumplir la normativa vigente, ¿ok? Debo de tener yo control de documentación, ¿de acuerdo? Debo tener un archivo, se debe establecer inclusive hasta una codificación de las diferentes políticas, procedimientos, registros instructivos que yo tengo. ¿De acuerdo? Si el día de hoy yo audito una empresa, por ejemplo, y me muestra su registro de enfermedades profesionales y yo quiero ir a ver el código y no tiene codificación, a mí me hace dudar que realmente este registro o este formato forma parte de un sistema de gestión o me lo está mágicamente trayendo de cualquier otro lado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los procedimientos de la empresa se revisan periódicamente, ustedes establecen la periodicidad de estos cambios, ¿de acuerdo? El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos ¿para qué? Para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, garantizar la comunicación interna hacia el cliente interno, lógicamente hacia sus trabajadores, garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes, lógicamente, sean escuchadas, ¿no? El empleador entrega junto a los contratos de trabajo las recomendaciones ST, considerando los riesgos relacionados con el puesto o función del trabajador. Esto es importante, ¿ya? Cada vez que ingresa un nuevo trabajador a la empresa, yo debo darle las recomendaciones de SST. Y en muchas empresas, ¿ya? No se hace, no se hace, ¿no? Entonces yo debo darle una especie de resumen de las recomendaciones para su puesto de trabajo en relación a seguridad y salud de trabajo. Ok, ¿qué más? El empleador debe facilitar pues la copia del reglamento de SCT, debe capacitarlo, debe asegurar que se pongan en buenas prácticas de SCT en el puesto de trabajo, debe elaborar el mapa de riesgos del centro de trabajo, exponerlo y debe estar en un lugar visible. Actualmente algunas empresas, porque un mapa de riesgo, por ejemplo, un hiper puede ser tan grande por los diferentes riesgos operacionales que hay, algunos ya están estableciendo un QR, ¿no? En las áreas de trabajo. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Se lee a través después de un dispositivo inteligente, tipo celular, y yo puedo revisarlo, ¿no? O lógicamente también se le ha alcanzado a todos los trabajadores, pues estos documentos imprescindibles para hacer su trabajo, ¿ok? El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud de trabajo, considerando los riesgos del centro de trabajo, los relacionados con el puesto o función, e inclusive el primer día de labores. ¿Qué más? La gestión de cambio. Ya vamos acabando con este apartado. Los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, de servicios y procesos existentes, incluyendo las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores, organización del trabajo, condiciones, equipos y la fuerza de trabajo. Entonces, hay empresas, por ejemplo, que cambian de ubicación, ¿no? Por diferentes, de repente, contextos económicos, la empresa Pepito estaba en San Isidro y ahora se ha trasladado a ver algún lugar peligroso sin ánimos de ofender a nadie. A ver, San Juan de Lurigancho, ¿ya? El Callao, la Victoria. Uf, ahora en Lima, ¿qué lugar no es peligroso? ¿No? Entonces, ¿serán los mismos escenarios? Claramente que no. Yo debo de evaluar esto, ¿no?
Ok, cambios en los requisitos legales y otros requisitos, cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para SST y el desarrollo en conocimiento y tecnología también. Con la aparición, pues, de las famosas inteligencias artificiales, ya tenemos una herramienta más para poder planificar, para ejecutar actividades, inclusive para consultar ciertas cosas que son necesarias, ¿no? Compras, ya me había adelantado en realidad esto, ¿no? El empleador mantiene procedimientos para garantizar que se identifiquen, evalúen, e incorporen en las especificaciones relativas a compras, arrendamientos, disposiciones relativas al cumplimiento de SST. Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de propia organización en SST ante la adquisición de bienes y servicios y se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados. Si yo compro, por ejemplo, un nuevo equipo energizado, diverso, o sea, cualquier equipo energizado, yo deberé, pues, revisar los manuales, revisar los parámetros. Ejemplo, si hace ruido, ¿cuánto de ruido hace? ¿No? Ya los trabajadores cuentan con tapones o cuentan con orejeras. ¿Serán estos efectivos atenuando la cantidad de ruido que está generando esta nueva máquina? No lo sé, lo tengo que evaluar. ¿Ok? Preparación y respuesta ante emergencia, y esto es importante, ¿no? Estamos hablando, pues, de brigadistas, de planes de evacuación, de simulacros. Si no me equivoco, el último simulacro multipeligro es en noviembre, y que creo que inclusive es de noche, ¿no? Yo debo establecer, pues, toda esta preparación, ¿no? Mis famosos planes de contingencia, ¿ok? Elegir, pues, a mis brigadistas, capacitarlos, comunicarlos frecuentemente. Estos brigadistas deberán ser, lógicamente, capacitados, deberán ser competentes. Deberé yo evaluar su aptitud psicofísica. Esto es interesante. Algunas empresas realizan sus exámenes médicos ocupacionales de sus brigadistas no solamente considerándolos, o mejor dicho, a sus trabajadores, no solamente considerándolos para el puesto de trabajo, sino también para brigadistas, ¿no? Entonces, yo deberé, pues, evaluar si mi trabajador realmente tiene los atributos físicos o las capacidades físicas para poder solventar este tipo de eventualidades. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene aversión o fobia a la sangre, ¿podrá ser un brigadista de primeros auxilios? Posiblemente no. ¿Qué más? Ok, nuevamente para recordarles el ciclo PHBA y finalmente llegamos al punto de verificación y control, ¿verdad? Verificación y control. ¿Qué tenemos aquí? Seguimiento y medición. Debo yo verificar el cumplimiento de lo planificado. Generación de porcentajes de indicadores en función al cumplimiento, ¿no? Mis metas, ya habíamos hablado, deberé establecerlas de una forma que sean alcanzables, ¿no? Y yo voy a tener que evaluar, pues, este desempeño, ¿no? Entonces, dentro de la supervisión y monitoreo, deberé establecer la vigilancia y los controles de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que me permitan evaluar con regularidad estos logros, ¿no? La supervisión va a permitir identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión, adoptar las medidas preventivas y correctivas. El monitoreo va a permitir la medición cuantitativa y cualitativa de forma apropiada, ¿no? Y se debe monitorear el grado de cumplimiento de estos objetivos. Verificación y control, entonces, deberé yo evaluar el cumplimiento legal por medio de una matriz legal, ¿no? Que periódicamente debe actualizarse y deberé yo también verificar y controlar cualquier tipo de condición especial. Con respecto al tema de la matriz legal, y esto también es un error constante, generalmente cuando se pide presupuesto o implementación, se realiza, por ejemplo, una matriz legal con un proveedor X y me la entregan hoy, 22 de octubre, y digo yo, ok, la tengo que actualizar el próximo año, 22 de octubre del 2025, ¿no? Sería bueno que ustedes consideren no solamente la implementación de una matriz de requisitos legales, sino también que ésta sea actualizable en el tiempo. Es decir, que el proveedor, ustedes estiman la periodicidad, ¿no? Semanal, mensual, quincenal, trimestral, les mande actualizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, o inclusive que éstas generen una alerta, ¿no? O sea, yo soy, por ejemplo, del rubro de construcción y hay una actualización, una normativa que yo debo definitivamente al toque poner autos sobre los cambios que han habido, pues mi proveedor debe alertarme rápidamente.
Verificación y control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, proveniente de auditorías, inspecciones, ¿no? Debo establecer también el criterio de criticidad, ¿no? Y de priorización. Los registros deben demostrar que el trabajo se ha realizado. Los registros son estratégicos y son legibles e identificables. Debe permitir seguimiento. Deben ser archivados y adecuadamente protegidos. ¿Qué más? Acá aparecen los famosos registros obligatorios por la ley. Tenemos registros de accidentes, enfermedades, incidentes peligrosos, de exámenes médicos ocupacionales, registro del monitoreo de peligros, registro de inspecciones internas, estadísticas y de equipos de seguridad de emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamientos, simulacros de emergencia y auditoría. En las bibliografías también van a poder encontrar dónde se ubican estos registros obligatorios por ley. ¿Ok? Entonces, ojo, y acá es importante también, ¿yo podré tener más registros? Por ejemplo, aquí no encuentro un registro de atenciones médicas. ¿Lo podré implementar? Claro que sí. Lo que no puedes dejar de hacer son los registros que acá la normativa ya te los está pidiendo a rajatabla. ¿Ok? Perfecto. Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debo yo de contar con un programa de auditoría, debo yo de establecer la periodicidad de esto. Se deben realizar inclusive auditorías internas periódicas, ¿no? Dentro de mi propia organización, ¿sí? Las auditorías externas son realizadas por auditores, eso sí, por auditores independientes con la participación de trabajadores o sus representantes. ¿A qué nos referimos? Si yo voy a elegir, o yo voy a establecer, mejor dicho, una auditoría externa para el mes de diciembre, ¿de acuerdo? Tendré que, pues, establecer postores, ¿no? Pepito, fulanito, y le haré, pues, un comunicado a los trabajadores diciendo, vamos a tener una auditoría externa, pues, en tal fecha, y estas son las personas propuestas. Entonces, ellos, haciendo uso de la comunicación y participación hacia trabajadores, podrían dar algún tipo de opinión, lógicamente, pues bien técnica, ¿no? Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, que es lógicamente finalmente el mayor responsable de toda la organización. Finalmente, la revisión por la dirección al menos debe ser una vez al año, presentación de todo el sistema de gestión, oportunidades de mejora, reprogramación y replanificación en caso que alguna actividad no se haya realizado. En muchas empresas ya se han tenido la buena práctica de tener revisión por dirección mensuales, trimestrales, semestrales, al menos, no solamente una vez al año. Las disposiciones adoptadas por la dirección deben tener en cuenta los objetivos de seguridad, el IPER, los resultados de supervisión y revisión y medición de la eficacia, la investigación de eventos, los resultados y recomendaciones de auditorías y evaluaciones, las recomendaciones que hace el propio comité o supervisor de SST y los cambios que podrían de repente haberse establecido en normas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? En la parte de mejora, tenemos los incidentes, las no conformidades y las acciones correctivas. Teniendo en consideración que un incidente es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. ¿Ok? Una no conformidad, un incumplimiento de un requisito legal, una acción correctiva, una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que éste vuelva a ocurrir. ¿Ok? Voy a tener que revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo acciones correctivas. Debe de ello entonces y evaluar la eficacia de mi IPER, de mis requisitos legales. En los requisitos legales inclusive hay ciertos modelos en los que yo establezco pues una especie de checklist, ¿no? Establezco lógicamente quiénes son los responsables de la implementación de cualquier aspecto normativo, ¿no? Y si lo estoy cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes revisen tengan un matriz de requisitos legales, deben verificarlo, deben consultarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de las famosas capacitaciones debería establecer pues una capacitación que tiene que ver con VIH, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, pero yo no soy sector de salud, ¿por qué tendría que hacer una capacitación de VIH? Está dentro de diferentes normas, leyes, ¿no? Hay una ley de prevención con respecto a la radiación solar, ¿no? Pero mis trabajadores no están expuestos al sol, ¿no? Es una ley. Entonces deberé yo de revisar, pues, qué aspectos legales definitivamente me aplican, algunos otros no me van a aplicar, definitivamente.
deberé yo revisar la participación en consulta de trabajadores, investigación de accidentes, inspecciones de CCT, auditorías, las mediciones cuantitativas de los famosos monitoreos ocupacionales, ¿no? Que deben ser específicos para los riesgos ocupacionales que yo voy a, lógicamente, a estudiar, la revisión por dirección y otros elementos que generen acciones correctivas. En la mejora continua, yo debo establecer que mi principal meta es mejorar el desempeño de CCT, mejor dicho, promover una cultura que apoye el sistema de gestión de CCT. Cultura definitivamente es el último peldaño en el conocimiento. Muy pocas empresas llegan a generar esa cultura de CCT o están en caminos de, ¿ok? En algún momento yo he participado en algunas empresas japonesas que tienen una cultura de CCT impresionante, ¿no? Y que sus trabajadores se han ido alineando a esta, ¿no? Esa es la intención, generar cultura de CCT. Promover la participación de trabajadores, lo venimos mencionando mucho, comunicar los resultados pertinentes de mejora continua a los trabajadores y a sus representantes, ¿no? Mantener y conservar información documentada como evidencia de mejora continua. Eso es todo lo que les quería compartir de esta primera parte. Voy a revisar porque veo que hay algunas consultas, creo que por el chat. Tenía la intención de que esto se haga en 50 minutos, pero se dan dando cuenta que son tantas cosas que necesitamos pues ampliar un poquito. Ok, vamos a tomarnos por favor 5 minutos, un pequeño break, ¿ya? Para que puedan ir al baño, para que puedan ir a tomar agua. Yo también necesito tomar agua. Mm, Y ya, volvemos, ¿sí? ya, doctor. Entonces, 5 minutos.